Hola amigos y amigas, nos hemos venido al departamento de Chalatenango y quiero mostrarles un poco del casco urbano de La Palma. Soy Eduardo Crespín y te invito a recorrer el parque, visitar los mercados de artesanía y entrar en contacto con el legado de Fernando Hjorth en este hermoso municipio, ubicado en el departamento de Chalatenango y que conocemos como La Palma. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. El municipio de La Palma se encuentra localizado en el departamento de Chalatenango. Posee una extensión de 131.89 kilómetros cuadrados, localizado a 85 kilómetros de la ciudad capital San Salvador. El municipio de La Palma se encuentra dividido en 8 cantones, 76 caseríos en el área rural, 10 barrios y caseríos en la zona urbana. El municipio de La Palma cuenta con una organización comunitaria que, según datos, son 34 asociaciones, distribuidas en 29 asociaciones de desarrollo comunitario, ADESCOS, 2 asociaciones de desarrollo integral de la zona alta, una asociación de pymes de artesanos en el rubro turístico y comisiones de apoyo en la unidad de salud, Comité Municipal de Protección Civil, entre otras, que poseen legalidad jurídica ya que se encuentran registradas, legalizadas en las distintas instancias que les competen. La Palma es un municipio reconocido a nivel mundial por las bellas artesanías que se elaboran en los diversos talleres. Pero, ¿cómo inicia esta iniciativa? Te cuento que fue una iniciativa del artista salvadoreño Fernando Hjorth. Según datos, se mencionan que por 1973 Fernando Hjorth regresa a El Salvador y se instala en La Palma, una zona rodeada de montañas ubicada en el departamento de Chalatenango. El 15 de octubre de 1984 funda el Centro de Desarrollo Integral, en el que impartió clases de arte, así como el Taller de la Semilla de Dios, que empezó a funcionar como cooperativa en 1977 y donde decenas de lugareños aprendieron a elaborar artesanías. Este arte toma los momentos más cotidianos y sencillos de la fauna, flora y vida rural cotidiana y los transforma en un arte, actividad artesanal que genera ingresos económicos y empleos a los lugareños. Fernando Hjorth falleció en el año 2018 y sus restos fueron enterrados en el municipio de La Palma, tal como él lo pidiera en vida. La visión plástica de Fernando Hjorth sigue viva en cada uno de los artesanos que con esmero y dedicación trabajan las diferentes artesanías, y lo notamos desde el ingreso al pueblo, en sus espectaculares murales que reciben a cada turista lleno de color. Al llegar al pueblo, me dispuse a conocer el Parque de La Palma, que cuenta con elementos arquitectónicos diversos. Entre ellos está el Monumento a la Paz, el kiosco, la torre, la cancha y por supuesto su histórica iglesia. En
En el año de 1984, La Palma sirvió de escenario para los primeros intentos de diálogo y conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño, por lo que el Monumento a la Paz hace referencia a esos sucesos que desembocaron en los acuerdos de paz firmados en enero de 1992. El monumento puede leerse: La Palma, cuna de la paz, sede del primer diálogo por la paz, fecha 15 de octubre de 1984, construido en la administración del alcalde Don Esteban Flores, periodo 2012-2015. La Torre del Reloj en el Parque La Palma data desde 1931. A mí me parece una torre muy importante. Se alza con ladrillos, posee un reloj y una placa con la fecha de 1931. Es una lástima que el reloj no funcione. Si lo hiciera sería aún más impresionante. Al caminar por el parque pude notar el arte de Fernando Llor por cada sitio que pasaba, y en mi cabeza resonaba la pregunta: ¿cómo se denominará esta técnica? Descubrí que se le conoce como knife y se define como un arte ligado a la búsqueda de la simplicidad y exponer una visión más sincera de la cotidianidad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Seguí recorriendo el lugar y percibí este estilo en los murales, mosaicos, en las bancas, en los grabados presentes en el piso, en los barandales de hierro. Me encantó la creatividad que se ha tenido porque noté cómo el uso de los azulejos en los mosaicos puede dar vida a las bancas del parque, y los mosaicos en el piso tienen también destellos de color. Me cautivó lo que parece ser vitrales en el domo de la cancha, y observándolos bien descubro que son láminas transparentes que hacen el efecto de tragaluz al mismo tiempo que ponen en perspectiva la diversidad de colores en el domo, muy semejante a los antiguos vitrales de las catedrales históricas del viejo continente. La única diferencia es la temática. En uno de los pilares encuentro una placa con fecha 14 de septiembre de 2019, donde expone la remodelación de la cancha. Dicho proyecto se denominó Proyecto de Instalación de Techado en Cancha Principal del Parque Central, municipio de La Palma, departamento de Chalatenango.
Esta remodelación también abarcó obras de Fernando Llort en cada una de las bases que sostiene el domo, por lo cual me dio curiosidad de registrar en fotografías y videos cada una de ellas para documentar mis recuerdos y poder compartirlas con todos ustedes. Este proyecto fue realizado por la administración del ingeniero Mario Urbina González, alcalde municipal de La Palma, su consejo en el marco de las acciones realizadas para la prevención de la violencia. Además, encontré que el Ministerio de Turismo de El Salvador, a través de la Corporación Salvadoreña de Turismo Corsatur, bajo la administración del licenciado Rubén Rochi Parker, otorgó el primer lugar a La Palma en el certamen Municipio Turístico 2008 y felicita al gobierno local y su comité por el esfuerzo conjunto y la motivación mostrada durante la celebración del evento. Es de destacar que Fernando Llort y su arte se mantienen vivos en este municipio, ya que recientemente el Ministerio de Turismo lanzó una nueva estrategia de promoción a través de la marca País de El Salvador, la cual se une a la campaña iniciada en enero del 2020, donde se inspira en la obra y el arte del maestro Fernando Llort, quien expuso la riqueza cultural del país a nivel nacional e internacional. Según la nota periodística consultada, se pretende recuperar la esencia de nuestra tierra y compartir con orgullo los colores de nuestros destinos turísticos con la nueva marca País. Fernando Llort está presente en los murales, mosaicos, esculturas y sobre todo en las artesanías fabricadas en este municipio. Me desplazo hacia los mercados de artesanías, recorro con mi mirada cada uno de los puestos y me decido a ingresar a uno de ellos, atraídos por el color, la diversidad de objetos y por la curiosidad. Debo aclararles que ingresé sin la pretensión de comprar, pero al estar dentro no pude resistirme al deseo de tocar las artesanías y probar gorros y camisetas. La plástica de Fernando Llort está inyectada en cada uno de los objetos, y sí amigos, terminé comprando unas piezas en madera para regalar y mi gorro de trenzas. Tenía años de querer uno y al fin lo tengo.
por lo que si pasas al mercado de artesanías que está enfrente a la cancha, puedes buscar a nuestra amiga en el puesto 2 a mano derecha, donde te ofrece artesanías de madera, cuadros, bolsas de tela, tazas, alcancillas, muñecas de trapo, cestas, visteras, sandalias, servilleteros, cofres de madera, camisas, llaveros, variedad de pulseras, aritos, entre otros. Sigo deambulando un rato en el mercado y regreso al parque para acercarme a la iglesia, pero de ella te estaré conversando en un próximo video. Por el momento me despido del parque y los mercados de artesanías en La Palma, no sin antes invitarte a darle me gusta al video, suscribirte al canal si aún no lo haces y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como Eduardo Crespín. Nos vemos a la próxima.